Tema de Brasil, quisiera hacer una presentación más o menos del tema Brasil. A principio de año creo que fue, o del año pasado, Dilma Rousseff hace una desviación en la partida presupuestaria, que lo hacen todos los presidentes siempre, porque hubo una emergencia. Entonces dijo, bueno, saco de acá, firmó un decreto, etcétera. El vicepresidente Temer también firma el mismo decreto, porque es el procedimiento legal. Y en base a eso buscaron una excusa para hacer un juicio político y destituirla, y muchos diputados votaron, inclusive los que eran supuestos aliados del PT votaron. Ese fue el pretexto y la ilegalidad, porque inventaron un pretexto basado en una estupidez, una ilegalidad, que todos los presidentes del mundo todo el tiempo hacen desvío de partidas presupuestarias en función de una emergencia. Ese fue el pretexto que usaron para cometer esa ilegalidad de hacerle juicio político y destituirla. Ahora, ¿cuál es el escenario de fondo? Y es que las políticas sociales de Dilma Rousseff se oponían o eran antagónicas al proceso de acumulación de capital de la oligarquía brasileña, entre comillas, ¿no? Proceso de acumulación de capital de la oligarquía brasileña. No me parece que sea el problema central las políticas sociales de Dilma Rousseff. Me parece que lo fundamental es el hecho de, como decía el general Perón, ya lo hemos citado miles de veces, la verdadera política es la política internacional. Y hay un escenario en América Latina desde comienzos del siglo XXI en el cual se va conformando un bloque emancipatorio muy fuerte, que entre otros hitos tuvo en el año 2004 la creación de la UNASUR, en el año 2005 el no al ALCA en la reunión del Mar del Plata, en el año 2012 o 2013 la creación de la CELAC, una especie de OEA sin Estados Unidos y sin Canadá. Y entonces en este contexto mundial en el cual el Papa Francisco dice que hay una guerra, una nueva guerra mundial, otros lo llaman guerra fría, en ese contexto Estados Unidos quiere retomar el control sobre lo que se llamaba antiguamente el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, lo fundamental es eso. Vos tenés que una dificultad de fondo en Brasil, que es la falta de gobernabilidad por el hecho de que hay pequeños partidos que tienen una influencia parlamentaria, y el PT, a pesar de ganar 3 elecciones presidenciales, o 4 elecciones presidenciales, nunca tuvo la mayoría necesaria para gobernar y debió recurrir a alianzas con este partido que se le dio vuelta frente a la presión imperialista, el partido del presidente Temer, que era del vicepresidente Temer, ahora presidente, que es el PMDB, heredero del Movimiento Democrático Brasileño, que era uno de los partidos legales durante la época de la dictadura. La dictadura brasileña fue una dictadura atípica, que hizo crear 2 partidos, el ARENA, que era un perfil más derechista, y el Movimiento Democrático Brasileño, que tenía un perfil más centroizquierdista. Hizo un acuerdo con el PMDB para poder gobernar, y con otros partidos menores, algunos marcadamente conservadores. Y lo peor no es esa reasignación de recursos que vos hiciste mención. Lo peor es que el PT tiene manchas de corrupción muy importantes. Tiene un jefe de gabinete de Lula que está preso por corrupción, y vos no podés gobernar sin corrupción un país con un sistema político tan fragmentado. Cada ley tiene una tarifa. Se lo llama en Brasil mensalao, la comisión que cobran los partidos por aprobar una ley. Entonces acá hubo un claro intento de Estados Unidos, que en el contexto general apostó fuertemente a la caída del petróleo para joderle la vida a Rusia, a Irán, y en América Latina a Venezuela y también a Brasil, porque y Ecuador. Y Ecuador también, pero a Brasil porque hubo un descubrimiento de petróleo en la plataforma submarina, y por ley parte de esos recursos tenían que ir a salud y educación. Entonces, por un lado,
las dificultades económicas y políticas impuestas por el imperialismo norteamericano. Llamemos a las cosas por su nombre. Estados Unidos es un país imperialista, entonces no lo llamemos el mundo como lo usa el lenguaje PRO. Estamos más cerca del mundo. Estados Unidos es un país imperialista. Y hay, por parte del Partido del Trabajo, hubo dos errores, o tres errores muy destacables. El primero, mantener una orientación política muy cercana al neoliberalismo, con ministros de Economía y presidente del Banco Central claramente neoliberales, porque tenía un acuerdo el PT con sectores de la burguesía brasileña tendientes a que esos acuerdos a que Brasil se convirtiese en una potencia mundial. Entonces vos le haces una concesión muy fuerte al poder económico. Y el otro error significativo tiene que ver con el hecho que el PT terminó negociando con partidos muy conservadores y ese tipo de negociación termina siendo un lastre. Cuando vos llenas tu barco con escoria, la escoria te puede hundir el barco. La presión de los Estados Unidos hizo que el PMDB rompiese con el gobierno y eso desencadenó el proceso que terminó con el impeachment, con el juicio político y la destitución de Dilma. Las políticas sociales de Dilma son importantes, pero eran compatibles con el desarrollo de la burguesía paulista, no de la oligarquía, porque la oligarquía terrateniente sí tiene contradicciones muy fuertes con las políticas sociales, por algo que se vivía acá en el 2001. Yo una vez en el 2001, en 2002, en realidad hablé con un tipo que tenía una finca importante en Mendoza. Y no puede ser, dice, con los planes sociales yo no consigo gente para que trabaje. ¿Cuánto le pagas vos? 150 pesos. El plan social eran 180. Y si vos le pagás 150 pesos, no, la gente hace bien en quedarse tomando mate por 180 pesos y no trabajar por esa miseria que vos le pagás. La oligarquía terrateniente del norte quiere pagar sueldos bajos y esos planes sociales le jode la vida a la oligarquía para explotar más a los trabajadores. En ese punto sí hay una contradicción, pero no hay una contradicción con la burguesía paulista de los planes sociales, las políticas sociales de Dilma Rousseff. Pero en realidad cayó Dilma por falta de consecuencia en sus planteos. Se alejó Dilma de la articulación con los movimientos sociales, que fueron los que lo llevaron al gobierno, al PT, el movimiento Sin Tierra, el movimiento de cristianos de base, las centrales sindicales del Brasil, que fueron los sectores que lo llevaron al gobierno del PT, y terminó transando con partidos miserables como el PMDB y algunos otros que fueron los que... El Partido Socialdemócrata Brasileño es el que tiene candidato. El PMDB es un partido importante que tiene una gran cantidad de senadores, pero que no se presenta a elecciones porque no tiene un candidato popular. Y Turner tiene una imagen muy negativa que le va a resultar muy difícil gobernar. Vamos a un corte musical. Pasamos a Venezuela, ¿te parece? Como el que maneja el programa sos vos. Y a México.